Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Vázquez Jaimes y junto a mi compañera Ladies Michelle Venera Torres, en esta oportunidad estaremos abordando el tema del guión del foro académico virtual. Introducción. En este foro académico abordaremos la importancia de la lengua materna y del metalenguaje en la comprensión de la diversidad cultural, la construcción del pensamiento crítico y la convivencia intercultural. Reflexionaremos sobre cómo el lenguaje influye en la manera en que las personas interpretan el mundo, se relacionan socialmente y construyen identidad dentro de sus comunidades. La lengua materna representa la primera forma de comunicación que adquiere el ser humano. A través de ella aprendemos valores, costumbres, normas sociales y formas de expresión propias de nuestra cultura. Además, reflexionar sobre el lenguaje nos permite comprender cómo las palabras influyen en nuestras ideas y en la forma en que entendemos otras culturas. Desde los aportes de la lingüística, el sociolingüística y la función metalingüística, analizaremos cómo el lenguaje fortalece la cohesión social, promueve el respeto por la diversidad lingüística y favorece la inclusión en sociedades multiculturales. Ahora hablaremos sobre los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística estudia cómo funciona el lenguaje humano y cómo las lenguas organizan la comunicación y el pensamiento. Desde esta perspectiva, la lengua materna no es solamente un medio palabral, sino también una herramienta que estructura nuestra forma para comprender la realidad. Según Eugenio Coserio, el lenguaje es una capacidad humana que se permite construir el significado dentro de una comunidad social. Cada lengua posee reglas, estructuras gramaticales y formas de expresión que reflejan la visión cultural de un pueblo. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas poseen palabras específicas para describir fenómenos naturales o experiencias culturales que no existen en otras lenguas. Esto demuestra que el lenguaje es profundamente relacionado con la experiencia social y cultural. Cada comunidad, asimismo, los estudios lingüísticos permiten comprender que todas las lenguas poseen el mismo valor comunicativo, aunque las lenguas hayan sido más reconocidas socialmente que otras. Esta reflexión ayuda a combatir prejuicios lingüísticos y a valorar la diversidad cultural. En la función metalingüística pensar y hablar sobre la lengua, la función metalingüística consiste en utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Roman Jacobson explicó que esta función aparece cuando los hablantes reflexionan sobre las palabras, los significados o las formas de comunicación, por ejemplo, cuando decimos la palabra interculturalidad, que significa relación entre culturas, estamos utilizando el lenguaje para explicar el mismo lenguaje. Los estudios actuales sobre el metalenguaje demuestran que esta función no pertenece únicamente a los lingüistas, sino también a la vida cotidiana. Cada vez que corregimos una palabra, interpretamos un refrán o analizamos una expresión, realizamos una actividad metalingüística. Esto fortalece la conciencia lingüística y el pensamiento crítico, porque las personas aprenden a analizar cómo las palabras influyen en las ideas, en la comunicación y en las relaciones sociales. En el ámbito educativo, esta capacidad permite que los estudiantes interpreten textos, argumenten opiniones y desarrollen habilidades comunicativas más reflexivas. La sociolingüística, la lengua como construcción social. La sociolingüística estudia la relación entre la lengua y la sociedad. Desde esta disciplina se reconoce que el lenguaje cambia dependiendo del entorno social, la región, la cultura y el contexto histórico.
Por ejemplo, en Colombia existen diferentes formas de hablar entre regiones, como la costa Caribe, Antioquia o el exterior del país. Además, una persona puede modificar su manera de expresarse dependiendo del contexto social. No se utiliza el mismo lenguaje en una conversación familiar que en una exposición académica. Estas diferencias enriquecen la diversidad lingüística y fortalecen la identidad cultural de cada comunidad. Sin embargo, también se han evidenciado que ciertos acentos o lenguas, especialmente las indígenas o regionales, han sido discriminados socialmente. Esto demuestra que el lenguaje puede convertirse en un instrumento de exclusión cuando no se valoran las diferentes culturas. Por ello, reconocer y respetar las distintas formas de hablar favorece la inclusión, fortalece la convivencia y promueve una sociedad más tolerante. En la multiculturalidad y diversidad lingüística, la multiculturalidad implica la convivencia de diferentes culturas dentro de una misma sociedad. En este contexto, la lengua materna cumple un papel muy fundamental porque permite conservar tradiciones, conocimientos y formas de pensamiento propias de cada comunidad. Cuando una comunidad mantiene viva su lengua, también mantiene viva su identidad cultural. La diversidad lingüística favorece el diálogo, el respeto y la comprensión entre diferentes pueblos. Aprender a valorar a otras lenguas y variantes lingüísticas permite desarrollar empatía intercultural y fortalecer la cohesión social en contextos multiculturales. De esta manera, el lenguaje se convierte en un punto de comunicación, en un puente de comunicación que facilita la inclusión y la convivencia pacífica. Ahora les hablaré un poquito sobre nuestra propuesta pedagógica como grupo. Como propuesta didáctica se plantea realizar una actividad denominada Mi lengua, mi cultura, en la cual los estudiantes compartan palabras y expresiones como relatos propios de sus regiones o comunidades familiares. Posteriormente, los participantes analizarán el significado cultural de esas expresiones y reflexionarán sobre cómo el lenguaje presenta la identidad de cada grupo social. Esta estrategia favorece la reflexión intercultural, favorece el respeto por la diversidad lingüística y promueve la participación activa de los estudiantes. Además, esta actividad puede complementarse con debates, exposiciones o análisis de texto que permiten desarrollar las habilidades argumentativas y pensamientos críticos en contextos educativos reales. En conclusión, la lengua materna es mucho más que un medio de comunicación. A través de ella construimos identidad, expresamos pensamientos y preservamos la cultura de nuestras comunidades. La lingüística nos ayuda a comprender cómo funciona el lenguaje. La función metalingüística fortalece nuestra capacidad de reflexionar críticamente sobre las palabras y significados. Y la sociolingüística demuestra que la lengua está profundamente relacionada con la sociedad y la cultura. Asimismo, valorar la diversidad lingüística favorece el respeto, la inclusión y la convivencia entre diferentes culturas. Por ello, es fundamental promover espacios educativos donde se reconozca la importancia de la lengua materna como herramienta para formar ciudadanos más críticos, conscientes y respetuosos de la interculturalidad. Eso es todo. Muchas gracias.